Esta es la última conferencia de la asignatura. Ya os he contado un poco las condiciones de esta conferencia. Espero que las entendáis todos claramente y sepáis, digamos, cómo va a ser el desarrollo de esta conferencia. Bueno, la conferencia sobre el tema de hogar digital, presente y futuro, algo sobre lo que seguramente oiréis mucho en los próximos años, la va a impartir don Valentín Fernández Vidal, es secretario técnico de la Comisión Multisectorial del Hogar Digital de Asimelec. Sabéis ya lo que es Asimelec, es una asociación de empresas de telecomunicaciones y electrónica. Valentín ha trabajado en Telefónica de España, ha estado en la parte de desarrollo de negocio de nuevas redes y también ha sido representante de Telefónica en los organismos internacionales, en concreto la OIT. La última conferencia que dio la señora Marta nos habló de esos organismos, es decir, como sabéis, un tema siempre importante, la representación fuera, y también es director técnico de una consultora, la consultora Navarrosa. Entonces, como os digo, el tema de hogar digital, yo y Valentín llevamos trabajando, Valentín y yo, perdonad, llevamos trabajando en estos temas hace algún tiempo, nos hemos visto bastantes veces, incluso yo estoy en la Comisión Multisectorial del Hogar Digital, trabajando con ellos, y es un tema que ahora veréis un poquito. Se lleva debatiendo muchos años, arranca, no arranca. Cuando estudiéis ahora el tema 3 que estáis estudiando, la última lección precisamente es sobre ICTs y hogar digital. Entonces, cuando lleguéis ahí, pues pensar un poco lo que os va a contar a Valentín. Y como digo, es posible que si esto al final acaba siendo una ley y acaban arreglándose algunas cosas, como la construcción y alguna cosa más, es posible que pueda ser el futuro de muchos de vosotros. Así que, por favor, os pido que prestéis atención y, bueno, pues cuando acabemos habrá un turno de preguntas, como siempre. Nada más, muchas gracias, Valentín, por tu presencia aquí y, bueno, espero que disfruten de la conferencia y tú también de ella. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Bueno, aprovechando que antes de que te vayas, diré... te quedas, ¿no? No, que no voy a hablar de hogar digital. Entonces, empezamos bien. Se ve que estamos sincronizados. Bueno, antes de pasar a la conferencia, quiero agradecer a Rafael y a Florentino y a la cátedra en general, a la escuela, que me haya traído a dar esta charla. Para mí es una responsabilidad. Vamos a ver si funciona lo primero el aparato. Pues sí. Me preguntaba qué esperaban de mí. En general, yo lo que doy conferencias son pues a profesionales, también en máster. Y en alguna ocasión he dado a colegios también, porque creo que a los niños hay que enseñarles un poco ventajas y desventajas, peligros también de las tecnologías. Pero a gente como vosotros, que estáis esperando, que acabáis de comenzar la carrera, potencialmente ya sois ingenieros, pero todavía tenéis un camino por delante, pues es una responsabilidad importante hablaros. Supongo que lo que esperan de mí es que no tanto hable del hogar digital, que también hablaré luego de pasada, como que os dé una visión un poco de las tecnologías, concretamente lo que representa la tecnología de las comunicaciones, en mi ya larga carrera, y que pueda serviros esta visión de las tecnologías para vuestras propias decisiones en el futuro. Esto es una responsabilidad para mí y os voy a contar por qué. Esta conferencia tiene para mí una trascendencia personal. Cuando tenía vuestra edad, unos meses antes, me dieron una conferencia parecida y como consecuencia de ella soy ingeniero de telecomunicaciones. Vosotros ya habéis tomado esa decisión que, bueno, en el futuro puede irse modificando, pero que en principio la habéis tomado. Pero como os decía, una charla parecida a esta me la dieron a mí y como consecuencia de ello, pues he tenido una profesión que me ha dado muy buenos resultados, no solo en lo económico, no solo profesionalmente, sino también en lo personal. Esto es una cosa que haré incidencia a lo largo de la charla, que la profesión está muy vinculada al desarrollo personal y eso debéis tenerlo en cuenta. Por lo demás, espero que os resulte amena y que la hora y media que vamos a compartir aquí, pues os sea de utilidad y por lo menos no os aburráis. En todo caso, se han ido llenando las filas delanteras, que son las que provocan... Hay un salto siempre para el orador, de aquí hasta la primera fila, que es difícil de superar,
provoca una cierta frialdad y distancia, por ello luego me levantaré. Pero si además las primeras filas están vacías, pues el salto es tremendo, es un foso, diríamos, ¿no? Y entonces cuesta sobrepasarlo. Os voy a hacer lo primero es una profecía que os voy a hacer. La mayoría de vosotros no vais a trabajar en nada de lo que estudiéis. Me refiero a las telecomunicaciones. Es fácil esta profecía, luego lo veréis por qué, pero también se basa en mi propia experiencia. Cuando yo acabé telecomunicaciones, mi escuela era la única de España, era la Politécnica de Madrid, y nada más salir sí que tuve que trabajar como técnico. También entonces, ahora se habla del paro, pero entonces todos los que salíamos nos íbamos al paro directamente. Lo digo para que, y esto corría el año 75, así que fijaros si ha llovido desde entonces. No os asustéis de lo que veáis fuera. Y empecé a trabajar en un equipo tan antiguo como el que tenéis a la entrada, un Rotary. Es un sistema electromecánico de comunicaciones que es el primero de los primeros que existió. Era como un gran juguete que ocupaba una especie de almacén y que jugabas allí todas las mañanas a arreglarlo, pero que gracias a eso funcionaban las comunicaciones. Es como os digo, mi primer juguete como ingeniero. Luego ya al año siguiente ya empecé a trabajar en temas que no había estudiado en la carrera. Empezaron las redes de datos, esas que usáis ahora para ir al cajero, para conectaros a Internet. Esas redes empezaban en ese momento más o menos. Tuvimos en España la primera red de datos de Europa, la primera que conectaba los sistemas bancarios. Esos que ahora vemos que España, ahora que ya viajáis bastante por el extranjero en general, veis que en España abundan los cajeros automáticos que no abundan en otras partes. Pues es gracias a eso, a que empezamos a trabajar muy pronto en ello. Lo cual quiere decir que los españoles estamos capacitados también para la tecnología. No tengáis ningún reparo en equipararos a gente de otros países. Tenemos más problemas en organizarnos, pero lo que es en ideas innovadoras y creativas, os aseguro que, y yo he participado en algunas, os aseguro que lo podemos hacer. Estamos preparados para ello. Caramba, ya se nos va esto. Así que, resumiendo, creo que esperan de mí que dé una visión del hogar y en general de las actividades que he desarrollado en mi vida profesional. Y esto es lo que voy a tratar de hacer. Antes vamos a situarnos un poco en dónde estamos. Estáis estudiando algo que está en el corazón de una revolución. Cuando estabais en el colegio estudiabais historia. ¿Os acordáis cuando hablaban de los romanos, los cartagineses, la Edad Media, etcétera? Y entonces en la historia se producían revoluciones. La revolución agrícola, no sé si recordáis la revolución industrial en Inglaterra, que comienza en Inglaterra en el siglo XIX, etcétera. Estáis ahora en medio y yo diría que protagonizando otra revolución de las que cambian la historia. Es la revolución que se ha dado en llamar, en Europa al menos, sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Esta revolución comenzó en la última década, es decir, llevamos una década y media, dos si queréis. Estáis, como digo, en el centro de esa revolución y viviéndola plenamente. Esto suele pasar que uno no se da cuenta de lo que está ocurriendo, salvo que tenga perspectiva. Yo tengo perspectiva y Rafael tiene una poca más, pero vamos, yo tengo más por la edad. Entonces, cuando vienes de una época donde no existía, por ejemplo, el ordenador, no digamos el portátil, sino que existían los grandes ordenadores que ocupaban una habitación como esta, y programabas de una manera que ya no recuerdo casi cómo lo hacía. Los teléfonos móviles era algo que pesaba varios kilos, había que llevarlos en una caja y costaba una barbaridad transportarlos. Internet no existía, etcétera, te das cuenta de que estás inmerso en algo que está revolucionando totalmente la sociedad. Vivís una sociedad totalmente en revolución. Solo cuando paséis esta época os daréis cuenta de lo que habéis vivido, tendréis perspectiva de ello. Ahora mismo el cambio de generación de móvil, que es un milagro prácticamente los móviles que todos lleváis en el bolsillo, el uso de Internet, etcétera, os parece lo más natural. También nuevos ingenios técnicos, algunos los repasaremos ahora en la conferencia, que va a haber
parecen milagrosos al cabo de unos años, con la perspectiva de unos años, ¿no? Esto también nos sitúa en una posición que es que somos, sabemos, al ser ciudadanos digitales, se ha dado en llamar ahora a la gente que vivimos el primer mundo y que vivimos en este tipo de sociedad, que somos ciudadanos digitales, la gente que no sabe manejar los temas de Internet, un correo, etcétera, que es mucha más de la que podéis suponer, aparte de muchos vuestros padres o abuelos, que son alguien que todo esto le parece una magia. Yo a mi padre también, cuando tenía 80 y tantos años, le tuve que contar, Jesús, le tuve que contar, llevarle un ordenador y contarle un poco lo que era Internet, porque él se maravillaba de que se pudieran hacer tantas cosas, pero no podía imaginárselo lo que era. Entonces, hay mucha gente que no sabe manejar las modernas tecnologías. Eso es lo que antes se llamaba un analfabeto. Lo que pasa es que antes un analfabeto era el que no sabía leer ni escribir. Ahora es un analfabeto digital el que no sabe manejar esas tecnologías. Esto tiene mucha importancia porque os diré que la sociedad digital está marcando fronteras cada vez más amplias entre el primer y el tercer mundo. Tiene grandes oportunidades, para todos, pero también tiene desventajas para muchos. Lo que sí es impresionante, y esto os lo digo con dos ejemplos, a mí me gusta mucho viajar, era, por ejemplo, ver en México, en la zona de Chiapas, cómo aquella región había salido del subdesarrollo de las zonas indias gracias a que se conectaban a través de un cacharro, que yo no sé todavía cómo lo podían hacer, a través de Internet, y vendían sus flores en el mercado de Chicago diariamente. Es decir, las colocaban a los precios más competitivos que el mercado de Chicago porque estaban al tanto de lo que estaba pasando allí. Por otra parte, el año pasado estuve en Tanzania y en el centro de Tanzania hay zonas muy deprimidas, hay gente que se muere de hambre todavía allí, pero sin embargo es muy habitual ver el móvil. Hay unas generaciones de móviles que implantan los chinos que te dan por $20 un móvil con una cantidad de llamadas impresionante, un móvil de plástico, parece juguete, pero funciona. Y donde es curioso ver a un masái o gente pues descalza, pero hablando por la calle con el móvil. En ese momento es cuando te das cuenta de la revolución en la que estamos metidos. El cambio de paradigma, que ese es el nombre técnico de este tipo de cosas, el cambio de paradigma en el que estamos envueltos. ¿Cuál ha sido el elemento fundamental de todo este cambio? Las comunicaciones. Comunicaciones e informática. Lo que se denomina genéricamente con las siglas en español de TIC, Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Ese es el eje central de todos estos cambios. Es un mundo permanentemente cambiante y, por lo tanto, nosotros también tenemos que cambiar permanentemente. Cuando digo cambiar, quiero decir también no solo adaptarnos a lo nuevo, sino también estudiar. Yo sí que es verdad que desde que acabé la carrera siempre he dedicado tiempo a estudiar. Es ahora realmente cuando menos estudio. Casi me aprovecho de los congresos para aprender, porque no tanto de los que yo tengo que participar como algunos que me puedo sentar y escuchar, porque ya el tiempo cada vez es más limitado. Pero sí que os animo a que estudiéis y que estéis en permanente cambio. Ahora es muy fácil pensarlo, a vuestra edad el cambio es una cosa natural, pero a medida que va pasando el tiempo, acordaros de lo que os digo, a medida que vais entrando en una empresa y se os van haciendo determinadas exigencias, cada vez esto es más difícil. Acordaros de que hay que estar cambiando permanentemente para estar adaptado. Hablemos del futuro. Vamos a tener algunos datos. Esta es una cifra, está dada en una unidad que yo no conozco, pero no la recuerdo, pero la dieron en un momento en uno de estos congresos que os digo donde voy a aprender. Cada día se pone en la red una cantidad de bytes de información, lógicamente, semejante a la edad del universo puesta en segundos. Es una exponencial, me parece, de un dígito de 23 en el exponente. Es decir, daros cuenta la cantidad de información disponible que hoy en día tenemos. Está ahí, antes teníamos que buscarlas en los libros, en las bibliotecas, pero ahora está disponible, solamente a un clic, como dicen los anuncios. Con un clic o dos o tres, pero bueno, está disponible desde la casa de cada uno. Eso quiere decir que lo que antes te tenías que buscar y buscar la vida
en la búsqueda de una información o buscar a la gente que sabía, hoy casi lo puedes encontrar en la red. Esto lo sabéis porque lo habéis aplicado ya en el colegio, pero no es suficiente con que esa información esté ahí. Cada 2 años se renuevan totalmente los elementos tecnológicos y sus soportes. Si esto es literal, quiere decir que solo llegaréis a ejercer o a trabajar en algo que estudiéis los 2 últimos años de la carrera. Si ahora va a ser de 4, pues solo los 2 últimos. Esto no es totalmente, es cierto, pero no es toda la verdad. Hay elementos esenciales que uno debe conocer antes de que pueda aplicarlos. Cuando os dije que yo empecé a trabajar en algo totalmente distinto al año de haber acabado la carrera, quería decir que, teniendo las bases que tenía, podía empezar a estudiar y a trabajar en otros temas. Y esto es otra historia. El tercer país del mundo no tiene fronteras. Facebook. Facebook anda ahora por los 700 millones de habitantes virtuales, ¿entiende? Los otros 2 países son China e India. Quizás con el tiempo Facebook lo supere. Ahí he puesto una imagen que es sintomática. La reina de Inglaterra está inscrita en Facebook. No sé cómo lo han hecho, supongo que se lo habrán hecho. Pero de todas maneras, ahí está. Es contactable. Estas tres noticias, digamos, significan que el mundo tiene una especificidad que tenemos que trabajar para llegar a poder aprovechar lo que nos ofrece. Algunas tendencias de la tecnología, la robótica, por ejemplo. Ese es un robot que juega al fútbol. Se lo están enseñando a Obama. Aunque Obama no creo que haya jugado mucho al fútbol, me parece que el béisbol es lo suyo, el básquet, pero este juega al fútbol. Esto tiene importancia, eso es un robot, pero tiene virtualidad en la cara, o sea, tiene factualidad en la cara. Esto es importante porque muchos interfaces nuevos van a funcionar a base de gestualidad de los seres humanos. Fijaros ahora mismo, y esto tiene una aplicación directa, fijaros ahora mismo los interfaces, volviendo a vuestros padres o abuelos, la dificultad que tienen a lo mejor para conectarse con un sistema que tengáis en casa. No sé si tenéis un sistema domótico, algún sistema de comunicaciones, mismamente los sistemas de TDT. Ya sabéis que la TDT, ahora mismo hay mucha gente que tiene un problema con ello, pero simplemente porque tiene un aparato, un conector, el adaptador de TDT, que simplemente no se da cuenta que apaga la televisión y no apaga el TDT, y una cosa y la otra no pueden funcionar. Y a veces se meten en verdaderos problemas que tienen que llamar a un técnico. Hasta tal punto llega el problema de adaptación a las nuevas tecnologías. En el futuro puede ser más fácil, porque simplemente con gestualidades, no solo del rostro, sino de las manos, podremos manejar los artefactos. Entonces, eso es muy importante. Otro tema de las comunicaciones. ¿Qué os voy a decir de las comunicaciones? ¿Hacia dónde van las redes inalámbricas, las redes de fibra óptica? Ahora mismo en España se está tendiendo la fibra óptica hacia todos los hogares por varios operadores. En nada tendremos 50 y hasta 100 megas. Pronto saldrá una reglamentación que quizá luego comentaremos para tener 100 o 200 megas dentro del hogar. Esto quiere decir que nuevos servicios van a poder estar ahí dentro con los que se van a poder hacer muchas cosas. Nuevos móviles. También los materiales. Todos habéis oído hablar de, por ejemplo, el grafeno, este nuevo material que se ha descubierto donde se podrán implantar las nuevas tecnologías, los nuevos ordenadores. Podrás llevarlo de pulsera puesto un ordenador con otras facilidades. Bueno, este es un campo donde podremos nosotros también trabajar. Estos son aspectos nuevos de la tecnología que nos afectan. La movilidad. Un tema fundamental hoy en día es el coche eléctrico. Estamos trabajando también para ello y necesita unas tecnologías muy específicas para poderlo utilizar. Lo social, ahí tenéis al triunfador de Facebook, que luego comentaremos también. Comentaré un poco porque lo vi el viernes sí, estuve viendo La Red Social. No sé si la habéis visto muchos de aquí. Es la película sobre este hombre y su creación. Luego lo comentaremos. Su creación y la de otros, pero luego lo comentaremos. Quiero decir aquí donde un tema de comunicaciones modifica todo el espectro social.
todo lo que uno puede hacer y también los canales. No creáis que solamente se ha visto afectado con el Facebook u otras redes sociales, se ve afectado lo que es, digamos, el establecer amigos. La parte comercial, tecnológica, etcétera, resulta modificada como consecuencia de esta actuación. Es enorme las implicaciones que puede tener. Debo deciros que ya ha salido una profesión que es director de medios de las empresas en redes sociales. Evidentemente no se estudia en la universidad porque no ha habido tiempo para programarlo, pero ya existe como demanda de las empresas, porque se está viendo que el contacto a través de la red social es mucho más eficaz que el contacto, por ejemplo, a través del mailing. Por ejemplo, para editar congresos, etcétera. La movilidad, otro aspecto de la movilidad, pero esta no solo es la movilidad sin consumo eléctrica, sino, por ejemplo, para gente disminuida. Por eso, un aspecto muy importante de esta sociedad es que tengamos en cuenta los problemas de la gente con discapacidades. Las tecnologías, luego lo comentaré un poco despacio, van a ayudarnos en todo esto muchísimo. Y muchas otras, por ejemplo, los nuevos aeropuertos, los nuevos tipos de aeropuertos, o ese invento que vi el otro día una foto, que bueno, un tipo que ha adaptado un par de reactores a esas dos alas y fijaros lo que hace. Entonces esto es bastante impresionante. Yo no sé si me atrevería a subirme, pero ahí está. Y eso también requiere aspectos tecnológicos. Se me ha olvidado decir lo que digo en algunas conferencias que me dijo una profesora de inglés en una ocasión. Teníamos clase de inglés con unos compañeros de Telefónica, 3 compañeros éramos, a las 3:30 después de comer. Si alguien quiere dormir, que duerma plácidamente y tranquilamente, que no se sobresalte despertándose. No tiene obligación de estar escuchándolo todo. Lo digo para tranquilidad de algunos, que no hay ningún problema, no se le va a identificar ni pasa nada. En esta ocasión, cuando estaba en la clase de inglés, es que un compañero mío se durmió y se despertó sobresaltado. Y la profesora, que era una persona muy encantadora, le dijo, no, tranquilo, siga durmiendo, que bueno, que se ve que lo necesita y no se preocupe por esto, que esta clase se puede recuperar. Bueno, pues eso os lo digo también a vosotros. Y la vivienda, por supuesto. Y ahí viene el tema del hogar digital. Este no es un hogar digital clásico, esta es la casa de Bill Gates. Esa casa se extiende sobre 1.600 metros en Seattle, a orillas del lago. Tuvimos la ocasión en el Congreso. Rafa, ¿estuviste en el Congreso del año pasado en Gijón? Tuvimos la oportunidad en el Congreso del año pasado en Gijón de hablar con Bernard Zywinski, que fue su arquitecto. Entonces, tenía unos requerimientos muy especiales. Por ejemplo, toda la tecnología está oculta. No se ve nada de tecnología. Esta casa, de todas maneras, tiene ya unos años. No es, lo que supongo es que se habrá readaptado, pero ya tiene unos cuantos años. Esto lo digo porque es muy importante para hablar del hogar digital, que era el tema fundamental de lo que íbamos a hablar. La tecnología está ya inmersa en todo lo que conocemos, excepto en las casas. En cualquiera de nuestras viviendas tenemos 18.000 cables tirados por los suelos, ordenadores, sistemas de ocio, PlayStation, etcétera, pero todo por ahí. La vivienda del futuro debe tener todo esto integrado. No es del futuro, por cierto. Siempre la vendemos como la del presente. O sea, la que vosotros vais a hacer, porque ya es un presente. Pronto habrá una reglamentación al respecto y ya se están haciendo proyectos de este tipo de viviendas. Son de presente. Esto es algo parecido a lo que pasó con los automóviles. Vosotros ya cuando os compráis un coche, pues miráis si tiene la climatización, si tiene esto. Bueno, todavía estáis muy interesados en la potencia, lo que corre el coche. Luego ya, cuando nos hacemos mayores, nos interesa menos. Nos interesan los servicios que tiene. Nos interesa si tiene una buena climatización, cuántos se descarga, si marca el consumo, tiene un robo de a bordo, etcétera, etcétera. Todo eso antes estaba por el coche tirado, el sistema de discos estaba por el coche, no tenía climatización, no tenía aire acondicionado como mucho, había que abrir las ventanillas, etcétera, etcétera. Todo eso con el tiempo se fue incluyendo dentro del sistema del coche. No había, por ejemplo, airbags, ahora ya lo tienen naturalmente. Todo ese proceso que pasó en el coche pasará en el futuro en la vivienda, integrará todo dentro de la vivienda. Esto ya existe.
Este es un demostrador de hogar digital. Aquí es donde me voy a detener un poco en el tema del hogar digital, que comentaba, a ver cómo voy de tiempo, bien, que comentaba antes Rafa, y que era el tema de lo que se supone que os tenía que hablar. El hogar digital es un tema que hemos desarrollado en España, una vez más. Es un tema que empezó en el 2002, inicialmente. Yo tuve la oportunidad de dar una charla al respecto aquí en el 2003, en la escuela, con un trabajo que se hizo de Telefónica y otras empresas. Ese trabajo quedó ahí y a partir del 2004 empezó lo que antes ha dicho Rafa como la Comisión de Hogar Digital. La Comisión de Hogar Digital empezó a trabajar una serie de empresas y organizaciones en ver cómo diseñábamos esa nueva vivienda. Actualmente ya hemos llegado a un grado de madurez tal que la Administración, aparte de hacerse viviendas digitales, hogares digitales, y que debéis visuarlo como un hogar de servicios integrado y accesible, esa es más o menos la idea, sostenible. Como os decía, estuvo trabajando una comisión durante mucho tiempo, hemos llegado a un grado de madurez tal que estamos esperando una reglamentación que salga al respecto, donde por el momento la Administración recomendará que se hagan esos hogares digitales, pero en el futuro supongo que serán obligatorios. Y lo que hemos hecho es un demostrador que os invito a visitarlo cuando queráis. Y esto a vuestros profesores pues se ponen en comunicación conmigo y no hay ningún problema. De hecho, hay visitas de universidades, de colegios, incluso de colectivos, para visitarlo, donde se muestra qué será el hogar del futuro, los avances que tiene. ¿De acuerdo? Os he dicho lo que es más o menos lo que suponía que esperaban de mí y lo que os he ido contando. Ahora la pregunta es, ¿qué esperan de vosotros? ¿Qué espera de vosotros la universidad, la sociedad? Formaros, sabéis que es un coste para la sociedad y que luego tiene unos requerimientos. ¿Qué se espera de vosotros? Todas las universidades, esto es un fotograma de la película, de Harvard, donde está nunca me acuerdo el nombre este. ¿Os acordáis del nombre? ¿Alguien se acuerda del nombre del fundador de Facebook? Zuckerberg. Tiene el nombre este que... Muy bien. ¿Has visto la película? No. Bueno. Es buena película, os la recomiendo, la de las redes sociales, aparte de ver su trayectoria. Bueno, todas las universidades tienen como expectativa poder llegar un día a ser como Harvard, creo yo. Dice que sí, Rafael, claro, todos quisiéramos. Donde se dan unas condiciones de creatividad, pues que se van creando a lo largo de años. No se dan porque sí, no hay cosas que el dinero no puede crear, de golpe al menos. Se van creando solas. Por eso existen escuelas que de pronto en algún momento triunfan y uno no sabe por qué ha sido en ese momento. Y es porque hay un trabajo anterior de mucha gente que lo que va creando son las condiciones para que eso se produzca. Por eso hay escuelas de música, zonas del mundo donde la música se tiene como un bien precioso y eso da lugar, no debéis entender con que eso limita a esa actuación esa zona. Por ejemplo, os diré, yo tengo por determinados motivos mucha relación con Budapest. Entonces, en Budapest hay una escuela que está especializada en matemáticas, pero también en música. Son los mejores de Hungría en las dos cosas. Y se sabe que hay una íntima relación entre las dos. Entonces, ahí se alimenta como caldo de cultivo eso y eso da lugar a que salgan mejores profesionales en eso. Otro caso clásico, pero en el deporte lo hemos visto. Ahora, por ejemplo, en el deporte, en los atletas españoles en medio fondo son espectaculares. Pero esto nació que se creó una escuela de mediofondistas en España cuando no ganábamos nada. Y esa escuela lo que fue alimentando fue los métodos, la metodología para que en el tiempo fueran saliendo gente nueva. Lo tenemos muy reciente en el fútbol. Ahora que veo una camiseta roja ahí delante me parece que también es de la selección. No es trivial que España esté jugando ahora así, es que ya muchos jugadores juegan de la misma manera, con lo cual se va creando una escuela y una manera de hacer las cosas. Bueno, pues en la técnica y en la ciencia pasa exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Tú creas unas condiciones que van permitiendo que se desarrollen determinados contenidos, determinadas personas, y luego hay un momento determinado,
pues donde sale un Xavi o sale un Iniesta o alguien por el estilo que marca la diferencia. Pero las condiciones están dadas en la escuela. Todas las universidades nos gustaríamos que tener un Harvard o un MIT, donde tener ya creada esa escuela para que se fueran produciendo ese tipo de cosas. Desgraciadamente eso es una labor de muchos años, de mucho tiempo, y que hay que ir ayudando mucho. Como os decía, ¿qué espera la sociedad de vosotros? Pues ahí tenemos una foto que es si lo reconocéis, es el tubo donde iban sacando los mineros de Chile, uno a uno, del fondo de la mina. ¿Lo recordáis? ¿Lo reconocéis algunos? Eso fue una labor de ingeniería importante, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues se salvaron muchas personas, otras recientemente han perdido la vida, pero en este caso se consiguió con una labor de equipo y usando una tecnología muy específica sacar a mucha gente de ahí. Entonces, la sociedad lo que os pide es que seáis capaces de resolver los problemas que se le van a ir planteando. Esa es vuestra labor como ingenieros, eso es lo que os requiere la sociedad como ingenieros, ¿no? Esto sí que, esta foto quizá la hayáis visto más. Son las tablas de surfear y en medio Google, ¿no? Pues eso es lo que os pide de ahora, del presente. Por eso he llamado a mi conferencia también presente y futuro, porque vosotros sois presente, sois futuro, pero ya sois presente. Entonces, se os pide la capacidad de proponer los cambios que hagan progresar a la sociedad. Esa capacidad de innovación. Aquí voy a decir algo con lo que no estoy de acuerdo. En general se dice que solo los jóvenes podéis innovar. Yo creo que eso no es cierto. Creo que los jóvenes tenéis la mayor capacidad de innovar, pero cuando uno va pasando la vida, si se mantiene activo y despierto, creo que sigue manteniendo esa capacidad de innovar. Lo que pasa es que, por las circunstancias que hay, como os decía, es mucho más difícil ir cambiando y uno tiende a establecerse en normas que ya conoce, que son seguras, que le han dado resultado en otras ocasiones. Uno tira mucho de experiencia antes de dar un paso en lo nuevo. Y eso es por lo que sí que es verdad que es en vosotros en los que confía más la sociedad para ser capaces de progresar y de innovar. Está en vosotros la mayor cantidad de facultades. Pero tened en cuenta eso. Si seguís cuidando el estar permanentemente activos con el pensamiento, con todas vuestras actitudes, no envejeceréis en ese sentido, sino que os mantendréis pues hábiles para seguir cada vez haciendo más cosas, ¿eh? Esa foto es una foto de infrarrojos donde no sé si lo habéis visto estos días en las noticias, el tren que llevaba residuos radioactivos que atravesaba Alemania desde diversas centrales hasta un cementerio nuclear. Esas fotos de infrarrojos lo que demuestran es dónde está el mayor calor, la mayor radioactividad al paso de ese tren. Como veis, está en el centro de los vagones y un poco el calor se extiende también hacia las personas que están al lado. Lo que se os pide también es innovar para estar cada vez en un planeta más limpio, menos corrupto, por decirlo de alguna manera. Sabéis que se habla ahora mucho de energías renovables, es un tema fundamental que también está incluido en el tema del hogar digital. Quizá haya en el tiempo, cuando estéis en el grado de la carrera que empecéis a estudiar el hogar digital, veréis que la sostenibilidad y la eficiencia energética es un tema fundamental para el hogar digital. Diría que hay dos temas cruciales. Uno es la eficiencia energética y la sostenibilidad. Mejor lo diría al revés, la sostenibilidad y la eficiencia energética, porque incluye más cosas la sostenibilidad. Y otro tema es la accesibilidad. Accesibilidad para los discapacitados, accesibilidad para la gente mayor, accesibilidad para la gente que tecnológicamente no está tan preparada. Esos son temas fundamentales. Pero lo que sí que es verdad, y volviendo al tema de esa transparencia, lo que tenéis que tener en cuenta es ser capaces de innovar en un sentido donde cada vez seamos capaces de mantener con menos basuras, con menos problemas, todo el entorno que nos rodea. Eso es fundamental. Por último, ya os he dicho lo que esperan de mí y qué esperan de vosotros. ¿Qué espero yo? Otra vez nos aparece Zuckerman
Y una cuestión, ¿es el único modelo? Aquí tengo que deciros que este hombre, tal como aparece en la película, sé que ha habido un gran litigio al respecto de la idea de Facebook, según aparece en la película, ya digo, aunque lo había oído el litigio que había tenido con otros, tomó la idea. No es el único, conocemos muchos sistemas que utilizamos todos los días, cada uno de nosotros, que también la idea fue tomada de otro. Lo que pasa es que los hay que saben explotar bien la idea y los hay que no la saben explotar o que la llevan adelante de una manera clara, ¿no? Entonces, este hombre, para llevar a cabo esa idea, pues lo que hace es prescindir. Este chico, como vosotros, tiene ahí 19 o 20 años, lo que hace es llevar a cabo una serie de medidas que le cuestan que la única chica que le interesa lo deja y también pierde a su mejor, que es su único amigo. Entonces, el final, tal como nos lo muestra en la película, es una persona plena de éxito, es el multimillonario más joven de la historia, como sabéis, pero también con unas carencias. No todo vale. No todo vale, y os lo digo también para cuando afrontéis la profesión, porque hay disyuntivas que se nos plantean siempre de qué hacer. Cuando estáis en el entorno de una empresa, no es el caso de este hombre, no es el caso tan extremo como esto, pero cuando estáis en una empresa y trabajando, muchas veces se os van a plantear problemas, en cierta manera, morales. Yo os animo ahí en que seáis vosotros mismos, que hagáis una elección moral propia de vosotros, porque eso al final es lo que importa. No solo os importa a vosotros, sabed que mucha gente luego en la profesión reconoce si lo que has hecho ha estado bien o mal, y eso es un síntoma de confianza para lo que hacer después. En este sentido, tengo que deciros una cosa que ha sido un descubrimiento mío ya de bastante mayor. Yo creía que al haber estado, me he pasado muchos años en Telefónica, estás en una gran empresa donde ves todo como desde arriba, solo te tratas con otras grandes empresas. Ahora trabajo con muchas empresas pequeñas por las circunstancias en las que estoy envuelto por lo que estoy trabajando, con las que has de hacer negocios. En general, yo pensaba que los negocios se hacían porque tú presentabas un plan de negocios que era factible. Demostrabas que se iba a ganar mucho dinero, porque para las empresas sostenibilidad quiere decir que puedan ganar dinero, no otra cosa, ¿eh? Eso debe quedar claro. Entonces, yo creía que planteando negocios a las empresas que se demostraban que eran sostenibles era suficiente. No es suficiente. Lo importante para los trabajos en equipo, lo importante para crear empresas, etcétera, es la confianza que tengas con el otro. Y eso se demuestra con el tiempo, trabajando con la gente y demostrando que eres digno de confianza. Y eso se demuestra en muchas decisiones que vas tomando a lo largo del tiempo. Como os decía, hay otra responsabilidad, os lo decía al principio y con ello voy a cuasi cerrar. Hay una responsabilidad en lo que os digo, primero por aquella conferencia que os dije que estuve, donde yo decidí ser ingeniero de telecomunicación. Pero hay otra cosa que a mí me llamó mucho la atención en la biografía de un matemático famoso que la mayoría de vosotros no conoceréis, Gödel, Kurt Gödel. ¿A alguien le suena ese nombre, Kurt Gödel? Bueno, ese matemático, quizá el matemático lógico, quizá el más importante de la historia, yo creo que tiene la misma importancia que Einstein. Os contaré unas anécdotas de su biografía. Este hombre, hay una fotografía muy famosa en Princeton donde se ve a Einstein con un señor pequeñito, con un traje blanco y un sombrerito también blanco. Ese es Gödel. En Princeton, cuando Einstein estaba ahí, solo ellos dos se daban el paseo desde el pueblo hasta la universidad y volvían. Porque se decía, todo el mundo respetaba ese paseo porque se sabía que entre ellos dos eran los únicos que podían hablar de sus temas. Este hombre, a los 22 años, creó los principios de incompletitud. Esos principios acabaron con las matemáticas como ciencia exacta. Es una historia apasionante, os recomiendo a alguno que lo leáis,
que os metáis en ello porque es realmente apasionante y demuestra cómo la historia de la ciencia y de las matemáticas está llena de anécdotas realmente de cuento de aventuras. Como os decía, Gödel a los 22 años en un congreso presentó sus ponencias, eran 15 hojas. Este hombre debía escribir 15 hojas a lo largo de su vida, aparte de otros artículos. En esas 15 hojas se cargó las matemáticas, definitivamente se las cargó. Desde entonces ya no son una ciencia exacta. Normalmente, esto es lo importante, no solo las matemáticas, sino cada ciencia y cada técnica que las utiliza. Es decir, como todos utilizamos las matemáticas, no existe ciencia que no pueda tener en cuenta estos principios. Esto es lo importante. Como decía este hombre, que era un lógico que rayaba en lo paranoico, bueno, de hecho, tanto rayaba en lo paranoico como que tristemente acabó muerto de hambre por no alimentarse, pero hizo un descubrimiento que es trascendental para la historia de la humanidad. Como os decía, quizá esta parte no sea para seguir su ejemplo, pero bueno, este Gödel se dedicó a descubrir este principio, estos teoremas de incompletitud, porque a los 17 o 18 años oyó una conferencia de un profesor en la universidad. Él llevaba otra carrera, llevaba otro destino, pero oyó esta conferencia y eso le hizo cambiar y dedicarse a esto. Entonces, quiero decir, en vosotros una idea bien sembrada o mal sembrada o algo entendido puede dar lugar a algo que cambia la historia. No sé si la historia en general, pero al menos que aproveche para la vida de vosotros, para cada uno le aproveche la vida. Y aquí una frase de un autor que muchos no recordaréis, Goethe, que viene a ser para los alemanes como para nosotros Cervantes o para los ingleses Shakespeare, que aparte de ser el escritor más importante de habla alemana, a su vez era un científico un poco distinto. Tiene una teoría de los colores, una teoría de las plantas, etcétera, que también os animo a estudiar cuando podáis, totalmente distinta a lo que conocemos. Es lo que hoy se diría una ciencia holística, o sea, una ciencia de la completitud, donde él decía que si nos aventuramos en el conocimiento y la ciencia, lo hacemos tan solo para regresar mejor equipados en la vida. Es decir, que si nos aventuramos en el pensar, en el conocer, en todo esto en que vosotros estáis desarrollando vuestro pensamiento, dentro del campo de la tecnología, de las ciencias, etcétera, lo hacemos para ser capaces, ser cada vez mejores, para ser capaces de movernos mejor en nuestro ambiente social y ser mejores como personas. Eso es lo que nos señalaba este hombre, Goethe. Y esto es todo. Aquí se acaba la cosa. Hasta vuestras preguntas. Bueno, muchas gracias, Valentín. Tenías razón, yo pensé que ibas a hablar del hogar digital y bueno, realmente es hablar del hogar digital, pero desde un punto de vista más humano, más relacionado, un punto de vista más integral, ¿no? Simplemente antes de iniciar el turno de preguntas, gracias a todos por vuestra atención. Simplemente deciros que, bueno, en Asimeleja hay un hogar digital que se ha encargado un poco Valentín de poner en funcionamiento. En esta escuela tenemos un hogar digital accesible, del cual fui yo el coordinador de su instalación. Simplemente porque sepáis que en esta escuela también tenemos un hogar digital accesible que ha recibido varios premios, sobre todo desde el punto de vista de accesibilidad, que incluso ahora mismo se está creando una red de hogares. Posible que se cree una red de hogares digitales en España, no hay tantos, hay 3 o 4, por ahí en el extranjero se les llama Smart Homes, y bueno, pues digamos un poco, hay diferentes aspectos de cómo se ve eso del hogar digital, ¿no? Pero bueno, en el fondo es lo que ha dicho Valentín, es decir, crear una tecnología y unos servicios y a ser posible que esa tecnología no se vea, es decir, que no tengamos que estar ahí con 27 mandos, sino que sea capaz un poco de satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos, ¿no? Que es incluso la propia definición que tiene la Comisión Multisectorial de Hogar Digital de lo que es un hogar digital. Os pediría a todos y os recomendaría pues, que busquéis hogar digital en famoso Google, o incluso en Facebook, o por donde os mováis, o en Twitter, o en Twenty,
Y bueno, pues que veáis un poco lo que hay por ahí, qué se está moviendo en este mundillo, ¿no? Ya digo, por un lado está lo que desarrollan los ingenieros y por otro lado está lo que algún día desarrollaréis vosotros, si es posible, pues bueno, que integréis ese tipo de cosas. Bueno, muchas gracias, Valentín. Espero que aparte de la conferencia os haya servido y lo que recomendaba Valentín, que es posible que alguna conferencia de estas os cambie la vida o por lo menos que os adapte un poquito más a lo que va a ser vuestra profesión y vuestro trabajo en el futuro. Abrimos un pequeño turno de preguntas. Espero que haya algún alumno interesado, si no es en los propios contenidos de la conferencia, si al menos en temas relacionados. Entonces, por favor, un poquito más. Allá al fondo hay una pregunta, creo que es aquí otra. Rubén, te dejamos para después. Hola. No, yo quería hacer una pregunta sobre, bueno, que creo que buena parte del desarrollo de las tecnologías ha venido influido por la integración de circuitos electrónicos, ¿no? Pero creo que hay un límite teórico físico por el cual la integración de circuitos electrónicos va a estancarse, ¿no? Entonces, yo no sé si eso tiene alguna repercusión sobre el futuro de las tecnologías en algún sentido, y no sé si me podría decir algo sobre eso. ¿Suena esto? ¿Sí? Sí. Sí funciona. Bueno, yo ya no estoy metido en la tecnología como estaba hace unos años realmente, aunque nos manejamos evidentemente la tecnología. Ya no estoy tan metido en lo último de la tecnología, pero sí que te puedo decir, y esto es una parte de interés, no sé si habéis oído hablar de los ordenadores cuánticos. Se sabe que se va a bajar al nivel cuántico para realizar todos los procesos de los transistores, de los chips. Todos van a ser tan microscópicos que las conexiones son cuánticas, o sea, a nivel de átomos. Eso, según los, iba a decir ilusos, según la gente más metida en la tecnología, permitirá obtener ordenadores de una rapidez y de una capacidad de proceso como nunca se ha visto. Digo ilusos, iba a decir ilusos porque antes iba a comentar una cosa, pero luego se me pasó. Se cree que con eso se va a poder explicar los sistemas neuronales cerebrales. Se busca una similitud entre los ordenadores cuánticos, estos del futuro. Bueno, hay ya quien está vendiendo propaganda sobre los ordenadores cuánticos. Esto es como la fusión nuclear. Nadie la ha visto, pero todo el mundo ya está con ella. Entonces, respecto a estos ordenadores cuánticos, se supone que pueden ilustrar cómo son los procesos cuánticos, cómo son los procesos neuronales cerebrales. Bueno, yo tengo mis dudas, pero lo que sí que es verdad es que no espero que eso provoque una parada en los temas tecnológicos, científicos. Yo creo que siempre pasa lo mismo en el hogar digital. Hay mucha tecnología, hay muchos inventos, lo que pasa es que la gente no se sabe cómo explotarlos. Volviendo a lo de Facebook, Facebook es una buena idea de utilizar algo que existía. Pero muchas cosas que existen están ahí, pero no sabemos cómo utilizarlas. No sabemos para qué sirven. Muchas veces es el descubrimiento de alguien de algo que de pronto sabe cómo utilizarlo. Aquí hay un punto que precisamente relacionado con esto, lo iba a comentar antes, pero ahora me lo trae a la memoria. Habéis visto toda la cantidad de información que se puede encontrar en Internet. Esa información realmente no sirve para nada. Hay una frase de un filósofo francés que dice que Internet es la mayor biblioteca del mundo a la disposición de los mayores analfabetos del mundo. ¿Eso qué quiere decir exactamente? Que si tú no tienes conocimiento, no eres capaz de interpretar lo que hay ahí. La información en sí, y nunca como ahora, nunca valió para nada. Lo que vale es la capacidad de utilizarla. Y eso requiere una forma de pensar, unos hábitos que precisamente es los que tenéis que formar aquí. Y eso es lo que distingue a los seres humanos. Hablando de la capacidad cerebral y de todo esto que estaba hablando antes, hay una investigación y ciencia del año pasado, de noviembre, donde un grupo de investigación del MIT, precisamente el Instituto Tecnológico de Massachusetts, había hecho un estudio con los monos. Sabéis que hay unos monos muy avanzados que tienen un nivel cierto de inteligencia, por ejemplo, de la creación de herramientas y manejo de ellas. Pero lo que distinguía, y es un salto cualitativo al ser humano, es la capacidad de asociar distintos campos para crear o para utilizar herramientas prescritas.
A eso me refiero cuando digo que existen muchas cosas en el mundo, pero que no se saben manejar. La creatividad tiene mucho que ver con eso, no en un invento nuevo, sino en lo que hay saberlo manejar de una mejor manera. Había una pregunta de Rubén. Luego te... Hola, buenos días. Rubén de Diego, profesor de la escuela, profesor de la asignatura. Y bueno, pues también me ha encantado tu conferencia, Valentín, de verdad que... Estás invitado a las copas después. Era la parte que te quería recordar ahora. El tema, mira, llevamos en esta escuela hecho un gran esfuerzo en Hogar Digital, incluso antes de que se llamara así, porque yo al menos creo que empecé a trabajar en estos temas en 1998, cuando hablábamos de domótica. En este año hicimos algunos ensayos de pasarelas residenciales que hasta hace escasamente 2 meses no se han comercializado o no se hacen los primeros intentos de comercialización serios por parte de los grandes operadores, ¿no? Estoy hablando de 12 años. Desde 2002, en esta escuela imparto una asignatura que se llamaba en su día Redes de Datos y Servicios Multimedia Domóticos, ahora se llama Redes de Datos y Servicios Multimedia en el Hogar Digital, y yo pues sigo haciendo proselitismo de ese hogar digital. Y digo proselitismo porque sigo sin ver los resultados. Has mencionado el aspecto de accesibilidad, has mencionado factores como consumo energético, pero en el hogar digital de la media, evidentemente, consumo energético es importante para todos, accesibilidad es importante, discapacitados somos todos, pero que realmente puedan acceder a ayudas y al hogar digital les dé esas soluciones, pues es un porcentaje minoritario de la población. Al hogar digital de todos nosotros está llegando por el apartado multimedia. Recientemente vemos, creo que es, a ver cómo se llama mi compañía de teléfonos, no quiero hacer yo tampoco publicidad, pero es un ejemplo. Orange está vendiendo ahora mismo una pasarela en la que desde el punto de vista multimedia está invitando a enchufar allí tu USB, a poder ver tus películas, a poder ver tu música. Es fundamentalmente el avance desde donde lo veo es desde el punto de vista multimedia, el cómo ese hogar digital va creciendo por ahí. Evidentemente la tecnología ya está desarrollada, pero te voy a hacer una pregunta muy difícil y me parece que me voy a quedar sin ese café que me prometías. Vamos a tener que esperar otros 12 años para que ese hogar digital que tanto tiempo llevamos vendiendo, y esto desde tu punto de vista, en tu opinión, luego seguiremos discutiendo porque en alguna ocasión hemos charlado, pero no he tenido la ocasión de hablar de estos temas contigo, pero ahora sí, para este público, ¿en qué punto está la tecnología? ¿Vamos a tener que esperar esos 12 años o quizás esto revienta incluso con la crisis dentro de 2 años y nuestro hogar se convierte en un hogar digital como el que podemos ver aquí abajo en la escuela, como el que tenéis en Asimilec o como otros tantos que hay por ahí? Muchas gracias, Valentín, y disculpa por la pregunta que tiene Miguel. Nosotros somos un país en general tecnofóbico, es decir, que a la tecnología no nos gusta demasiado. No, se dice que es por el clima, ¿sabéis? Claro, joder, con las noches de verano que hay aquí y tal, ¿quién se mete a jugar a Internet como en Harvard, que hace un frío que te mueres? Claro, eso ayuda, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando se trata de juegos somos los primeros. España fue el primer país en PlayStation, la 1, la generación primera, la segunda, y no sé, ahora ya le he perdido el rastro, pero en todo lo que suponía videojuegos éramos de los primeros. Sabéis que tenemos diseñadores de ámbito internacional que están inventando juegos que son un exitazo. Entonces, quiero decir, cada país, seguramente, el hogar digital, el concepto de hogar digital, que abarca muchas cosas, pensad en que es multimedia, es sostenibilidad, es accesibilidad, etcétera, etcétera, son muchas cosas. Seguramente el concepto de cada país, por ejemplo, en Alemania la eficiencia energética es el tema fundamental y en el norte. Bueno, pues cada país tendrá un elemento que será el tractor, el que introducirá ese hogar digital, lo que se llama un driver de introducción del hogar digital. Por otra parte, debo decirte que ya se están produciendo proyectos de hogares digitales. Concretamente a mí me los han contratado, o sea, me los han pedido. O sea, que ya van siendo una realidad sin esperar a la reglamentación. Próximamente, y espero que ya lo estudiéis pronto,
habrá una reglamentación de hogar digital como una parte del anexo de las ICTs, que lo hemos hecho nosotros, por cierto. Pero no solo eso, sino que ya en la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid se habla de que instaurar en las viviendas de protección que sean hogares digitales. Eso tuvimos la oportunidad en ese hogar que os he enseñado de venderle la idea al alcalde de Madrid y al secretario de Estado, y lo aceptó. La Comunidad de Madrid también va por ello y poco a poco va entrando muchos más organismos oficiales. Por si fuera poco, además de los proyectos que se están produciendo, los proyectos libres que están produciendo. O sea, la respuesta es, esto ya ha empezado y es bueno que haya habido la crisis de la vivienda porque esto es el comienzo de un ciclo. Esa es la respuesta. Aquí una pregunta, Antonio, por favor. No sé si va a ir a hablar. A lo mejor quería hablar. No, aquí. Con la vivienda digital básicamente lo que es que podríamos controlar toda la casa desde un ordenador. Mi pregunta viene siendo, ¿esto no podría plantear serios problemas de seguridad respecto a que pudieran hackearlo externamente? Porque hemos visto cómo se ha hackeado, por ejemplo, la NASA o incluso grandes compañías. Entonces, hombre, bien que es más cómodo poder controlarlo todo esto desde un ordenador, pero te entra el miedo de decir que un tío desde el otro lado del mundo pueda controlar absolutamente todo lo que hay en mi casa. Entonces, ¿no plantea realmente graves problemas de seguridad esto? Sí. Perfecto. Sí, pero si no cierran el Pentágono tampoco vamos a cerrar la casa, ¿no? Esa es la respuesta. La respuesta es sí, claro que sí. Y siempre estamos sujetos a que todos utilizamos la tarjeta de crédito, sabemos que tiene riesgos, y utilizamos otras muchas cosas sabiendo que tiene riesgos. Sin ir más lejos, el comercio electrónico. El comercio electrónico va retrasado en España. Era uno de los temas también que podíamos haber hablado cuando hablamos de la sociedad de la información. El comercio electrónico es algo que rompe todos los esquemas de lo que había sido el comercio hasta ahora. No solo desde el punto de vista del cliente y desde el punto de vista de la tienda, sino desde el punto de vista jurídico. Y el problema es claro. Algo que a mí me venden en Estados Unidos, si no funciona, ¿a quién le reclamo? ¿Al gobierno español o al gobierno americano? Pues eso son cosas que han roto todos los esquemas y que se sigue discutiendo a ver cómo se hacen. También es verdad que tengo el riesgo de que yo contrato algo por un comercio electrónico que compro y que se producen miles de compras a lo largo de todos los días, millones, cada vez crece más, y sin embargo tengo el riesgo ese, pero no, aunque tengo indeterminaciones, no por ello dejo de hacerlo. Y sí que es verdad que los ladrones, que saben ahora cómo inhibir alarmas, por ejemplo, y saben hacer muchas cosas, también aprenderán cómo entrar en los hogares, pero seguramente no dejaremos de hacerlo por ello, como no han cerrado la NASA, ni el Pentágono, ni nada. O sea que... ¿Alguna cuestión más? Bueno, el tema de seguridad, efectivamente, hay una razón, es decir, evidentemente hay que intentar cuidar la seguridad y para eso hace falta ingenieros. Entonces, quiere decir que es como todo, ¿no? Es decir, las cosas van avanzando, la gente va encontrando huecos, va encontrando soluciones tecnológicas. Por favor. Y para eso también se supone que algún día estaréis vosotros para ir encontrando esas soluciones. Bueno, uno puede dedicarse a intentar entrar en las casas o a intentar evitar que los demás entren, ¿no? Y efectivamente estudiaréis en su momento, muchos de vosotros, protocolos seguros y cosas que están muy relacionadas con esto y evidentemente y con los matemáticos que comentaba Valentín, que creo que una de las cosas que a veces nos olvidamos es que esto de la tecnología no se construye en el aire, sino que hay unos fundamentos y las matemáticas, como podéis imaginar, es una de las bases fundamentales de esos sistemas seguros o de esos sistemas que intentan ser seguros. Bueno, solo por cerrar el tema, aparte del comentario que te he hecho, sí que se estudian los protocolos de apertura, lógicamente, de entrada-salida en las viviendas. Habrá empresas especializadas, como tenemos sistemas para entrar en nuestro cajero, en nuestro banco, donde tienes que meter una password y no sé qué y no sé cuántas cosas más antes de poder abrir una sesión. O sea que, de todas maneras, es algo que podremos restringir, por ejemplo, para la utilización no solo desde el ordenador, desde el móvil, por ejemplo. Nosotros vamos a tener, esto ya lo podéis ver, videoteléfonos donde el que está llamando aparece en tu teléfono móvil, si estás fuera. Eso es un elemento de seguridad importante. Ahora te vuelvo la pregunta al revés. ¿Qué es más seguro, una casa vacía donde llaman y no contesta nadie o una casa vacía pero donde tú recibes la llamada en el móvil y puedes ver quién está llamando y abrirle o no?
¿Ves el doble aspecto? Hay que saber cómo manejar las cosas, porque en ese sentido tú puedes, el que está llamando, puede decir, bueno, pues hay alguien dentro de casa, me está contestando y esta casa no está vacía. Ese es el otro aspecto. Por ejemplo, hay una cosa que es la creación de escenas, es decir, en el hogar digital una de las cosas que se puede hacer es, cuando tú te vas de vacaciones, simular que la casa tiene presencia. Entonces, nos llama simulación de presencia, es decir, tú por la noche enciendes las luces, las apagas, puedes subir y bajar las persianas, de tal forma que alguien desde fuera, que es una de las cosas que hacen fundamentalmente algunos ladrones, es ir ver, no se abre la persiana, no se encienden las luces, a esa casa está vacía, vamos a entrar a robar, ¿no? Pues una de las posibles ideas es eso, es decir, tú simulas presencia y te vas 15 días de vacaciones y haces que tu casa, no de forma repetitiva, es decir, no hace falta que a las 8 de la tarde todos los días levantes la persiana, sino tú puedes programarla y un día levanta la persiana, otro día se enciende la luz, ese tipo de cosas también se utilizan. Solo es cuestión un poco de imaginación y todo siempre tiene sus dos lados, evidentemente, en todo. ¿Alguna pregunta más? Aquí, Marisol y... Buenos días, muchas gracias por la conferencia. Esta mañana he hablado con una vecina de mi barrio, yo vivo en el centro de Madrid, y se ha tenido que cambiar su hermana de barrio porque estamos hablando aquí de la implantación tecnológica, pero ¿cómo lo conjugamos con la implantación arquitectónica? Porque, claro, tú puedes tener en casa toda la implantación, pero no te puedes mover de tu hogar. ¿Eso hay estáis trabajando en ello también? Sí, y esta, como se dice, no estaba preparado, pero sí que me gusta esta pregunta. La vivienda del futuro debe estar planificada desde el principio. Es decir, ya no se va a construir, y esto ya es algo que hemos puesto en marcha en España algunos, ya no se va a construir el arquitecto por su cuenta y luego decir, bueno, cuando esté acabada la casa hacemos unas rozas y no sé qué, no sé cuánto. Desde el principio de los principios de la casa vais a trabajar como ingenieros, a los que se dediquen a esto, codo a codo con el arquitecto. Tenedlo presente, deberéis tener ideas fundamentales sobre arquitectura y sobre cómo el arquitecto piensa, lo cual tampoco es fácil, pero desde el principio vais a tener que hacer una simbiosis con el arquitecto. De hecho, en la Comisión de Hogar Digital, y esto te lo comunico, Rafael, que tú no lo sabes, se abre un grupo de arquitectura. En la próxima asamblea se abre un grupo de arquitectura liderado por 2 arquitectos que están trabajando en esto desde hace muchos años, y no solo en la arquitectura, lo que es exterior, no solo en conceptos como bioclimatismo. No me he extendido más en esta charla porque creo que no es el momento, sobre aspectos que tiene que ver la eficiencia energética, las energías renovables, con el bioclimatismo de la propia parte de la arquitectura de la casa. Eso es muy importante. Sino también cómo tiene que ser el interior de la casa para que se adapte a nosotros. Es decir, habrá casas que se vayan adaptando. De hecho, las futuras casas se irán adaptando a nosotros, no solo con la tecnología, sino con la propia arquitectura. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en casa, pero la habitación que tengo está adaptada solo como cualquier otra habitación, tengo allí 3 ordenadores y está solo adaptada a medias a mis necesidades. En el futuro será posible modificar las viviendas, no solo desde el punto de vista de la tecnología, sino también de la arquitectura, para que se adapte a los trabajos, a las cosas que se están haciendo dentro. Esto formará también parte de vuestro trabajo junto con los arquitectos. Os lo digo para que los que estéis pensando algún día en trabajar con esto. ¿Algún alumno más quiere hacer una pregunta? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Ahora entregáis la credencial de asistencia. Simplemente, bueno, pues recordaros que tenéis que realizar el trabajo en grupo. Espero que algunas cosas que os ha dicho Valentín sepáis aprovecharla, es decir, la información está ahí, pero hay que saber reutilizarla, ¿vale? Hay que saber cogerla, tratarla y enfocarla adecuadamente. Vale, muchas gracias.